Somos una familia comprometida con los valores, la educación y el conocimiento. Y deseamos que en esta Navidad, la luz del amor y la felicidad llegue hasta sus hogares. En el Fray Luis de León, una sola alma, un solo corazón. Saludos amigos, feliz Navidad. Me imagino que habrán pasado una tarde, una noche inolvidable en familia, un día de oportunidad de seguir amando el día de Navidad, porque para eso viene Jesús. Y hoy en este día, después de acordarnos de todos los seres inocentes que mueren, nos hemos acordado el domingo ayer, hoy en este lunes 29 de diciembre, vamos ya a acabar el año, y para acabar el año vamos a hablar del valor de la acción de gracias. Y para hablar de la acción de gracias tenemos a alguien muy presente aquí en esta productora, en el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleto, en Television Network, el padre José Asunción Sánchez Mendoza. Bienvenido. Gracias y buenas noches tengan todos ustedes. Bueno, pues estamos transmitiendo a través de Visión 10 en Querétaro y también a través de CEAR Television Network en el YouTube. Todo este año ¿cómo crees que lo podíamos resumir todos los fenómenos religiosos? Vamos primero por el campo religioso, ¿no? Todo lo que ha sucedido en este año, ¿tú cómo lo verías? ¿Cómo lo resumirías? Pues como un año importante porque podemos sacar muchas enseñanzas de él, y lo calificaría como trágico y esperanzador al mismo tiempo. Hemos tenido últimamente, en este último semestre, dos acontecimientos, yo diría, muy importantes a nivel eclesial, que ha sido el Sínodo de la Familia, que ha abierto puertas. En el otro programa venía aquí Jaime Septién, director del Observador de la Actualidad, el diario católico semanario de aquí, de esta región del Bajío, que les invitamos a que lo adquieran en sus parroquias, y él nos hablaba del Sínodo de la Familia, ¿no? Y luego también ha habido otro acontecimiento importante a las puertas del Adviento, que ha sido el año de la vida consagrada. ¿Tú cómo ves todo esto desde la posición como religioso, Agustino Recoleto, y también estando en un colegio, en una pastoral educativa? ¿Cómo se pueden vivir estos acontecimientos y cómo se pueden dar a conocer? Pues de una manera muy sencilla. Primero, quienes alimentan el colegio con los alumnos son las familias. Por lo tanto, no es que tengamos que conjugarlo con nada, sino simple y sencillamente ser portadores y transmisores de ese acontecimiento. Y después, hacer una especie como de catequesis, de enseñanza de los frutos que nos ha dejado ese sínodo de las familias. Y dos, quien lleva el colegio, quien lo nutre son las familias, pero quien lo gestiona, quien lo coordina, es una orden religiosa. Y no está de más decir que como que el Papa Francisco nos ha hecho un guiño, ¿no?, a los colegios que llevamos los religiosos. ¿Por qué? Porque un guiño a las familias con este sínodo y otro guiño a los consagrados, en este caso los que coordinamos y gestionamos los colegios. ¿Por qué cosas, por ejemplo, una orden religiosa puede dar gracias a Dios para mostrarles nosotros a nuestros espectadores? Pues primero de la existencia como tal, ¿no?, de la vida. El Papa Francisco en la carta que envió a los religiosos cuando inauguró este año de la vida consagrada, decía que esta vida era una traducción del Evangelio a una vida peculiar. Y es eso, dar gracias a Dios porque es un estilo de vida muy válido, creo yo, muy necesario, con mucha potencialidad para aportar a la humanidad, a la Iglesia. Y hay que dar gracias por ello, esa es nuestra peculiaridad, ¿no?, el hecho de dar un aire nuevo. Y dar gracias porque también estamos necesitados de renovarnos. Si somos un aire en la Iglesia, pero también necesitamos de una renovación
no en el sentido de revolución, de cambiar lo que ya hay drásticamente, sino ese constante no sentirse satisfechos y ya realizados. Estamos ya fundados, pero aún no estamos terminados. Cada que ingresa un nuevo consagrado, la orden adquiere un gesto distinto en su rostro. Y por eso hay que dar gracias, porque tenemos un rostro. En México últimamente han sucedido cosas inesperadas, cosas que han sido tristes. ¿Cómo un mexicano puede dar gracias a Dios con 43 desaparecidos, con el dólar y la economía que parece que está temblando, con un gobierno que pues no sabemos qué es lo que hace, aparecen por ahí titulares y hacen cosas, no sabemos si buenas o malas, no las calificamos, cada quien las puede calificar? ¿Cómo puede dar gracias una persona creyente de la calle con todo este ambiente tan pesimista? Pues como México no hay dos, porque si los hubiera quizá estaríamos en el otro, ¿no? Diría por ahí un escritor. Sin embargo, sí que creo que hay muchas cosas buenas por las cuales dar gracias. Y detrás de las tragedias también hay cosas, no voy a decir buenas ni malas, pero sí cosas que nos dejan un deseo de esperanza, un deseo de cambio, y el hecho de desear un mundo mejor, un país mejor, ya es signo de dar gracias. Vergüenza me debería de dar si yo no me siento afectado por todo ese tipo de tragedias, tanto políticas, económicas, sociales. El hecho de tener ya esperanza, de decir yo no me conformo con lo que está pasando, yo también me molesto con lo que pasa, yo también me escandaliza la situación, ese inconformismo ya es un motivo de darle gracias a Dios, ya es un primer paso. Y todos tenemos que dar gracias de eso, de que queremos otro país distinto, quiero otra vida distinta, mejor más que distinta. Y yo creo que de eso también se tiene que dar gracias, detrás de todas las tragedias, no quedarnos en el derramar las lágrimas y elevar lamentos, sino el de ¿y yo qué decisión tomo en mi vida personal para que esto no siga como está? Esa actitud es bien bonita y hay que dar gracias por ella. Todos los años el Papa, me imagino que en este año también, al final de año, el día 31 en la tarde, él lo dedica a dar gracias a Dios. Como obispo de Roma, también como cabeza de la Iglesia Católica, él va todas las tardes a la iglesia del fin de año, todas las tardes del 31 de diciembre a la iglesia del Jesús. Y allí lo que hace es recitar, cantar, y una oración que se llama Te Deum, que es una acción de gracias, y a la vez pues hace una reflexión. ¿Cómo harías tú una reflexión desde el nivel donde estás, en un colegio, en una diócesis en donde es el año pastoral de las comunicaciones, hemos dicho el año de la vida consagrada? ¿Qué reflexión tú compartes a todos aquellos que nos están viendo a través de este canal? ¿Qué compartirías tú, qué subrayarías de todo este año? Pues, ¿qué claves? 5 claves. Yo, primero, todo es agradecimiento. Yo agradecería primero la existencia de las personas que no conozco. En el colegio hay muchísimos niños que se me escapan sus nombres, sus apellidos y a veces hasta sus rostros. Pero el hecho de que te regalen una sonrisa, de que eres colaborador de esa sonrisa, se agradece. Agradecer la existencia de los que no conocemos también nos realizan. 2, la alegría. Si una de las cosas que yo más he aprendido dentro de los colegios es no solamente a saber dar alegría, saber estar alegre, sino a ser receptor de alegría. La juventud, la adolescencia, la niñez es eso, alegría. Y allá afuera de nuestras casas, de las casas de ustedes, pues hay mucha gente que tiene muchas ganas de sonreír y eso, déjense contagiar por una sonrisa y no por otras cosas. 3, la paz, el deseo de paz. Yo creo que el hecho de lo que hemos vivido en este año, cosas trágicas, escandalosas, nos motivan a luchar activamente por la paz, aunque luchar ya sea una violencia. No lo digo, es un modo de decir, pero creo que me explico. Desear la paz
desear la paz a Jerusalén, decía el Salmo, ¿no? Pues desear la paz a México, que es parte de nuestra Jerusalén. 4, pues la esperanza. Es verdad que hay cosas que no están bien, pero no todo está mal. Y no hay que esperar como cuando me siento a esperar el microbús, el camión, que sé que viene por mí, sino salir al encuentro de las cosas que puedo yo cambiar dentro de mi propia vida. Y finalmente, la ternura. Yo creo que si algo nos deja la Navidad, el Adviento, es ese Dios que se hace ternura. Hace no mucho tiempo veía una película que no recuerdo el nombre, que un niño se ponía muy enojado y su madre le insistía, súbete al coche, y el niño con palabras no entendía. Se acerca a la hermana pequeña, le da un abrazo y el niño automáticamente se sube al coche. Esos gestos de ternura son los que a veces nos mueven más que el discurso que yo mismo les estoy echando, ¿no? Y esas 5 cosas serían las que las claves por las cuales yo vería este año que vamos dejando, y también rescataría algunas para proyectarlas al siguiente año. Y detrás del enojo puede haber una experiencia de trascendencia, de acción de gracias, de decir, bueno, hasta aquí lo dejamos. Sí, yo creo que todos los sentimientos y sentimientos propiamente humanos es porque tenemos un corazón que no es de piedra, ese corazón de carne que el mismo profeta Ezequiel nos lo proclama, lo tenemos. Y un corazón de carne con sentimientos humanos es la puerta abierta para un corazón humanamente divino, que trascienda, que pueda estar en contacto con Dios desde los escándalos y los acontecimientos de la realidad que vivimos. Bueno, vamos a tener que parar aquí porque Eloy está preparado con las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica, y en un momento seguimos aquí en Valores de Acero sobre la acción de gracias, justo unos días antes de terminar este año 2014. Volvemos. Aprueba a los buenos, Tolera a los malos. Y ámalos a todos. La paz reside en la buena voluntad. CEAR Television Network les desea ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Gracias por continuar aquí en su programa Valores Recoletos. Bienvenidos a la última emisión de su noticiero en este año 2014, las 5 de Eloy. Yo soy Eloy Saavedra y como cada lunes tenemos la información más relevante del mundo de la fe católica. Comencemos la semana con buena información. El Papa Francisco critica el falso revestimiento empalagoso que se quiere imponer a la Navidad. El Papa Francisco recordó este viernes al primer mártir, San Esteban, y a todos los cristianos perseguidos por la fe, y afirmó que las palabras de Jesús de que sus discípulos serán odiados por causa de su nombre no turban la celebración de la Navidad, sino que la despojan del falso revestimiento empalagoso que no le pertenece. Con su martirio, Esteban honra la venida al mundo del Rey de Reyes, da testimonio de él y ofrece como don su misma vida en el servicio a los demás necesitados, y así muestra cómo vivir en plenitud el misterio de la Navidad, señaló Francisco durante el Ángelus. En ese sentido, pidió orar por cuantos son discriminados, perseguidos y asesinados por su testimonio de Cristo. Quisiera decir a cada uno de ellos, si llevan esta cruz con amor, han entrado en el misterio de la Navidad, han entrado en el corazón de Cristo y de la Iglesia. Lamentable noticia que le voy a presentar en este momento. Obispos exigen que se aclare muerte de sacerdote y demás desaparecidos. Ante el penoso hallazgo del cuerpo sin vida del padre Gregorio López en Navidad, los obispos de México emitieron un comunicado en el que exclamaron: ¡basta ya! No queremos más sangre, no queremos más muertes, no queremos más desaparecidos. El sacerdote Gregorio López desapareció el domingo 21 de diciembre en el conflictivo estado mexicano de Guerrero, lugar donde en septiembre pasado 43 estudiantes presuntamente fueron asesinados por integrantes del cártel Guerreros Unidos en complicidad con policías municipales, según una investigación oficial.
Exigimos a las autoridades el esclarecimiento de este y los demás crímenes que han provocado dolor en tantos hogares de nuestra patria y que se castigue conforme a derecho a los culpables, exhortaron los prelados. Y siguiendo con la información, interesante noticia, México necesita fortalecer las familias para salir de la crisis, afirma el cardenal Rivera. El arzobispo de México, cardenal Norberto Rivera Carrera, señaló que la raíz de la inseguridad que vive el país se encuentra en la crisis de valores, por lo cual se necesita fortalecer lo fundamental que son las familias, que es donde se gestan los mayores problemas y donde podemos encontrar las fortalezas para salir adelante, señaló. El arzobispo afirmó que México ve con mucha esperanza la superación de esta difícil situación. Para lograrlo, debemos unirnos y dejar atrás odios, rencores y partidismos. También señaló que es necesario que haya justicia, ya que no puede haber paz ni reconciliación si no hay justicia. Y en otra información, la Asamblea de México Centro se enfoca en la reflexión de las comunidades sobre el carisma, los centros de espiritualidad Agustino Recoletas y el proceso de evangelización. La Casa de la Recolección de Cuernavaca, Morelos, acogió representantes de las comunidades de México DF, Cuernavaca, Veracruz y Querétaro, en una evaluación del trienio y la preparación del capítulo provincial. Los primeros días del mes de diciembre en la Casa de la Recolección de Cuernavaca se llevó a cabo la Asamblea de los Religiosos de la Zona Centro de México, en la que participaron representantes de las comunidades del Distrito Federal, Cuernavaca, Veracruz y Querétaro. El objetivo de la asamblea fue evaluar el trabajo realizado durante el trienio 2012-2015 y elaborar algunas propuestas y estrategias para el próximo capítulo provincial, que se celebrará en España en el mes de mayo de 2015. Y finalizando con la información, Arenal de Castilla y León y el Colegio San Agustín de Valladolid celebran un intenso diciembre solidario con conciertos, teatro y carreras y mercadillo. La ONG de los Agustinos Recoletos, Arenalde, en su sede de Castilla y León, situada en el Colegio San Agustín de Valladolid, ha llevado a cabo una intensa campaña de actos solidarios en las primeras semanas de diciembre, en colaboración con diversas entidades culturales, deportivas y del mundo de la empresa, en este comienzo del último mes del año. El Centro Cívico José María Luelmo de Valladolid acogió la representación del espectáculo teatral Dos Entremeses y un Paso, interpretadas por la Asociación Cultural Viejos Deseos, Teatro Morterrudos. Lo recaudado será destinado a las misiones de los Agustinos Recoletos en Sierra Leona. Hasta aquí la información más relevante del mundo de la fe católica. Recuerde mandarnos sus comentarios y escribirnos a nuestro correo las5noticias@ceartn.com. Si usted quiere revivir sus programas favoritos que se emitieron este año 2014, visite nuestro canal en YouTube, CEAR Television Network, donde podrá encontrar Valores de Acero, Pensando en Grande, Edeguiarte, El Cuarto Invitado, Educación y Conciencia y las 5 de Eloy Noticias. Yo soy Eloy Saavedra, bonito inicio de semana. Regresamos con el Padre Javier a Valores de Acero por Misión 10 Cablecom. Regresamos, gracias Eloy, por las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica que han sucedido en esta semana. Les recuerdo que el día 24 retransmitimos aquí en Visión 10 la misa de Nochebuena, presidida por el Papa Francisco. Esto lo tienen ya subido por el YouTube, por si lo quieren ver. Estamos transmitiendo desde el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta aquí en Querétaro, junto al Colegio Fray Luis de León. Está con nosotros Fray José Asunción Sánchez Mendoza, exalumno del Colegio Fray Luis de León y hoy sacerdote agustino recoleto, que pues está también llevando la pastoral educativa dentro del Colegio Fray Luis de León. Estamos hablando de la Acción de Gracias. Son los últimos días del año y todo esto está en torno a la Navidad. ¿Cómo ves esta Navidad 2014? ¿Qué titular le pondrías tú con todo lo que está sucediendo? Yo más que un titular pondría una pregunta. Después de los kilitos de más, de las resacas, del desgaste de las luces que hemos puesto, a mí esta Navidad, ¿qué me deja? Si se supone que es una noche buena, noche de la buena noticia, ¿yo con qué noticia buena me quedo? Ese sería mi titular, una pregunta más que un titular. Hemos desenfocado la Navidad, entonces. Pues la hemos enfocado como lo hemos querido, ¿no? Yo sí, sinceramente sí creo que
no quiero verme aquí como el Grinch, ¿no? Que no recibí regalos de pequeño y quiero verme no, al contrario, me gusta mucho. Dirección, si quieres, y sí, que ajá, regalos, ¿no? que te den regalos. Gracias a Dios los Reyes Magos siempre me trajeron todo y más. Pero sí que creo que la Navidad estaba un poquito desenfocada de su origen netamente religioso y por lo tanto netamente humano, ¿no? Es más un momento en el cual podemos desbancarnos a nosotros mismos económicamente que realmente una actitud de festejar y celebrar algo o a alguien. Vamos, si quieres, con unas palabras del Evangelio. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo habita esta palabra hoy, a día 29 de diciembre? ¿Cómo habita esta palabra entre nosotros? Creo que sí es una realidad en todos y cada uno. Cada persona que quiere hacer el bien, cuando decimos en algún canto, ¿no?, de la misa, los hombres de buena voluntad, creo que es una manera de que realmente la palabra, la voluntad de Dios de hacer el bien, y no mires a quién, se está haciendo eficaz, está habitando entre nosotros. Bueno, esta palabra que habita entre nosotros viene con familias desgarradas, con desaparecidos, con robos, con más violencia. ¿Cómo pondrías tú lo positivo? Esto es una realidad negativa que ensalzan los medios, ¿no? Este es un programa alternativo en donde intentamos dar una visión propositiva. ¿Qué cosas buenas también hay en el mundo? Y no se anuncia. Pues fíjate que voy a poner un ejemplo para contestarte, ¿no? Yo me he dado cuenta que desde que tenemos a este nuevo Papa, Francisco, argentino y demás, como que la figura del papado se ha vuelto más famosa, vende más mediática. Sin embargo, yo sí estoy convencido de que hay muchos Franciscos, o sea, él no está haciendo un papel, no está actuando, él era así cuando estaba pues en su arquidiócesis en Buenos Aires, y así como existe él, hay muchas personas que realmente seducen con los gestos que hacen, con las palabras tan sencillas que dicen, con el buen corazón que tienen. Franciscos hay muchos, lo que pasa es que no son, lo que tú dices, mediáticos, las cámaras no están enfocadas en ellos. Los que nos portamos mal somos los que damos la noticia, ¿no? Los que de algún modo nos podemos desviar de camino, pues sí, somos los que hacemos el escándalo y hacemos noticia. Pero ante la estrechez de un monitor, pues está la amplitud de la visión de la cual somos capaces. ¿Ha perdido sentido espiritual la Navidad o le damos otro sentido espiritual más moderno, con cantos, en vez del villancico ahora ponemos los cantos en lengua anglosajona, que suenan así más bonitos, y en vez de poner los Reyes Magos estamos poniendo al chico de las barbas? ¿Cómo ves todo esto? Pues yo creo que no es la Navidad la que pierde su aspecto espiritual. Somos las personas los que hemos desviado lo espiritual y lo hemos encerrado en sacristías y en iglesias y nada más. Yo creo que la Navidad se puede celebrar con su mismo sentido original de muchas maneras, como si me tomo un ponche, como si me tomo una Coca-Cola, ¿no? Sin hacer aquí publicidad gratuita. Pero sí creo que se puede celebrar de muchas maneras. No es tanto la Navidad en sí mismo que la hayamos enajenado, sino somos nosotros que hemos secuestrado nuestra propia espiritualidad de celebrar las cosas con un sentido genuino, como es el nacimiento de Jesús. Muchísimas gracias, que pasen un fin de año excelente y que entren en el año amando, dando esperanza y sobre todo dando la oportunidad de amar al que está a mi lado. Déjense amar, déjense ser amados y nos vemos el próximo año aquí en Visión 10, en Valores de Acero y a través de CEAR Televisión Network en YouTube. Hasta la próxima.
Somos una familia comprometida con los valores, la educación y el conocimiento. Y deseamos que en esta Navidad, la luz del amor y la felicidad llegue hasta sus hogares. En el Fray Luis de León, una sola alma, un solo corazón. Buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de Educación y Conciencia. Comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes, hoy en Educación y Conciencia abordaremos un tema muy importante que es la reforma educativa. Y tenemos como invitado al licenciado Jorge Burcle Tobar, que es el director general del Instituto Asunción en el estado de Querétaro. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos el tema de la reforma educativa. Sabemos que en décadas pasadas se ha hecho mucho por la calidad de la educación y se han hecho muchos esfuerzos en cuanto a cobertura. Hoy por hoy los niños de 4 a 15 años aproximadamente, casi todos van a la escuela. También se han hecho esfuerzos importantes en incrementar este índice de eficiencia terminal en la educación media y en la educación media superior. Y bueno, en este sentido falta mucho por hacer y creo que la reforma lo contempla. ¿Cuál crees tú que sería de lo más importante que nos va a aportar la reforma educativa para México, para este cambio que necesita México? Muy bien, como bien dices, el siglo XX se enfocó en cobertura. Así es. Y prácticamente la población aumentó 5 veces de lo que era al principio del 1900 a los 2000. Ahora el reto está en la calidad. Más allá de que todo el mundo ya tenga acceso a la escuela, principalmente en primaria, en secundaria ha mejorado, en la media superior ahí va el esfuerzo importante, pero el reto está en que realmente los alumnos aprendan lo que tienen que aprender, como lo tienen que aprender y donde lo tienen que aprender, porque si no, al ir a cobertura simplemente estamos ocupando a los niños en la escuela, pero cumpliendo una función social de tenerlos entretenidos, pero no necesariamente desarrollando los aprendizajes que les van a servir en la vida. Por eso el gran reto ahora es la calidad, que los niños aprendan y egresen con un perfil adecuado para su vida diaria y para su vida laboral. Esta reforma pretende la calidad entonces. ¿Cómo la abordaría? ¿Cómo es que quiere hacer estas acciones para tener esa calidad en el aula, como tú dices, ¿no? Sobre todo se enfoca en evaluación. O sea, el énfasis de esta reforma es evaluación. En el 92, en 1992, con este Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación, fue un acuerdo más a nivel político entre CENTE, el sindicato, y la SEP, en donde principalmente se descentralizó la educación del Estado para que los diferentes estados con sus sindicatos la manejaran. No funcionó muy bien. En el 2002 vino el Compromiso Nacional por la Educación, donde se creó el INE. Desde ahí existía este Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, pero como órgano ajeno a la SEP, era un órgano independiente que sobre todo era a nivel de investigación, a nivel de análisis de estadísticas, de aplicación de pruebas, pero no tenía un nivel de jerarquía que pudiera incidir en políticas públicas de manera directa. Esta reforma, después se viene la Alianza por la Educación, ya unos años después, que no tuvo mayor resultado, se politizó mucho. Ahora el énfasis está en evaluación, en garantizar que los aprendizajes se den. Y la evaluación, tanto del logro educativo, ya eliminaron enlace, ahora aplicarán otra prueba de parte del INE, y también se está hablando, lo que es un tema muy polémico, de la evaluación del docente, la evaluación del maestro. ¿Esta evaluación del maestro es para todos, de maestros públicos y privados? Así se plantea, sin embargo no hay total claridad de si se aplicará a públicos y privados. Una respuesta hace poco de Silvia Schmelkes, presidenta de la Junta de Gobierno del INE, en donde el presidente de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, al DAPE, le pregunta, a ver, pero doctora Silvia, díganos, por fin los de escuelas particulares, ¿sí van a ser evaluados o no? Y la respuesta es que el sistema de evaluación nacional aplica para todos, pero la evaluación de docentes aplicará únicamente a públicas. Es decir, ahorita está totalmente politizado el tema para ver
lo que es seguro a maestros de educación pública, pero el gran tema está si a los maestros de educación particular se les aplicará esta prueba o no. Ok. Fíjate que en el estado de Oaxaca, que es donde ha habido más protesta por parte de los maestros que pertenecen a la coordinadora, ellos pues discuten esta parte en cuanto a que no se puede hacer una evaluación estandarizada a todos los profesores, que el contexto pues sí tiene mucho que ver, y como la evaluación, como tú comentas, hacia el docente puede tener alguna consecuencia en cuanto a la permanencia en los colegios, en las escuelas, entonces pues ellos discuten esa parte, ¿no? ¿Qué tan válido es ese argumento? Es válido, pero no es suficiente. Es decir, se vale decir que no le apliquen a todos exactamente lo mismo, pero no por eso justificar el no me apliques ningún tipo de evaluación. Como sabemos, a nivel de México, los estados con más rezago educativo son justo Guerrero, Michoacán, de un lado, Oaxaca y Chiapas, que son la zona del Pacífico. Y coincide que es donde hay mayor población indígena. Es un tema de equidad. Así como está la calidad, también hay un problema importante de equidad. En ese mismo sentido equitativo, podrían aplicar una prueba en donde lo común a todos tendría que aplicarse a todos. Y tal vez generar algunos indicadores de manera concreta para cada entidad, de acuerdo a la realidad que cada entidad tiene. Ok. ¿No consideras que el INE, que es el que ahora se va a encargar como una pues entidad ya autónoma y con ya rango constitucional, ahora con la reforma, se quedará solo en evaluar? O sea, ¿realmente se van a tomar acciones con respecto a los resultados de esa evaluación? Porque sí se habla de que va a haber sanciones, ¿no? Pero lo vemos difícil, ¿no? Entonces, ¿realmente no se quedará solo en esto, en una simple evaluación? Pues es el gran reto y depende de la sociedad. Una cosa es que el gobierno esté ahora dejando en el INE la responsabilidad de evaluar, pero a quien le toca formar y capacitar a los maestros no es al INE, es a la SEP. Y al resto de los ciudadanos, que también somos parte del Estado, entendiéndonos todos como ciudadanos, ahí es donde sí se vale politizar. Si todos nos entendemos como ciudadanos, entonces es responsabilidad de todos generar políticas públicas, directrices, para que no se quede nada más en la evaluación. La evaluación permite conocer para mejorar. Es un conocer de manera sistematizada para tomar decisiones hacia la mejora. ¿Pero mejora de qué? No es mejora de la evaluación. La evaluación permite mejorar el aprendizaje, darnos cuenta qué estamos haciendo bien, qué podemos hacer mejor. Y eso no nada más toca al INE decir, pues se puede hacer mejor A, B y C. Nos toca a todos, de acuerdo a ese diagnóstico, a esa evaluación que se aplique, seguir o no esas directrices. Claro. Y es que en esa evaluación, bueno, se tomará en cuenta, según tengo entendido, los resultados también de los alumnos. O sea, no nada más es qué tantos conocimientos tengo yo como maestro, sino cómo están saliendo los alumnos a los cuales yo imparto esta educación, ¿no? Entonces, el reto es mucho mayor. Por eso el miedo, ¿no? Yo creo de los maestros, ¿no? Y bueno, ¿consideras tú que estas dos medidas, si realmente se llevaran a cabo, nos llevaría a tener esa calidad en la educación tan necesaria en nuestro país? Pues sí creo que ayuda, porque lo que no se mide no se mejora. O sea, sí es importante tener este sistema de evaluación que ya empiece a aplicar, que empiece a haber consecuencias. El tema es cómo se va acompañando a los maestros para generar una cultura de evaluación. Cuando hay poca cultura a este nivel, los maestros entienden toda evaluación como fiscalización. Es decir, estás juntando argumentos para despedirme, para sacarme del sistema. Y es ahorita el sentir de gran parte de los maestros del país. Si cambiamos ese enfoque y ese paradigma a que la evaluación te da elementos para mejorar tu práctica docente, todo cambia. Y entonces ya el maestro tiene una disposición muy diferente, ya no tiene el miedo a que su trabajo, el pan que lleva a su casa, dependa de esa evaluación. Porque si depende meramente de eso, distorsiona todo el proceso. Entonces la clave sería el acompañamiento que le dieran al docente, ¿no? Para prepararse. Porque bueno, según pues los resultados en la última evaluación,
mencionaban que el 75% de los maestros había reprobado. Así es. ¿No? Así Entonces, sí es alarmante ese dato porque pues, nos habla de precisamente de esa ineficiencia que se está viendo en las aulas, ¿no? Entonces, si todos estos maestros se les da un acompañamiento, se empieza a capacitar y a formar, ya partiendo de una evaluación, de un diagnóstico, por así decirlo, pues podríamos tener pues esa mejoría, ¿no? Ya y evitar ese miedo que se tiene, ¿no? Hacia a lo que tú dices, a estar fiscalizado, a pensar que se va a perder el trabajo, ¿no? Que aunque la reforma sí lo plantea, ¿no? Repruebas y te vas. Y te vas después de unas oportunidades. Sí. Que el tema es que esas oportunidades no sean como a nivel del aprendizaje de los alumnos, en donde tenemos N número de oportunidades, en donde está el examen de recuperación, el examen anual, el extraordinario, el examen posterior, porque lo importante ahorita es la eficiencia terminal, que todos culminen. Entonces nos importan más esas estadísticas a nivel internacional de cuántos años de escolaridad, de cuánto están terminando su proceso educativo, a que realmente los alumnos egresen con el perfil adecuado. Okay. Ahí es el gran reto. Y es que, te pregunto, en la formación de los profesores todavía existe como mucha tradición, ¿no? De cómo nos enseñaron desde hace 100 años. Y los alumnos de hoy ya no les funciona esa educación. ¿Crees que no tendría que haberse también enfocado la reforma desde la formación de los que van a ser los nuevos maestros del siglo XXI? Totalmente de acuerdo. En algún momento me ponía un ejemplo y me daba total claridad. Pensamos en muchas profesiones. Podemos pensar en el de la medicina. Un médico de hace 100 años llega a un quirófano de la actualidad y ve el equipo que hay y no entiende nada. No entiende cómo esta parte electrónica, cómo funciona todo. Y no puede ejercer, aunque conoce lo básico, lo importante, no puede ejercer si no se actualiza y no conoce la tecnología que hay hoy. Claro. Un maestro de hace 100 años llega a un aula el día de hoy. Y perfectamente. Y perfectamente puede. Es prácticamente lo mismo. Se encuentra con un mismo pizarrón, una misma disposición de bancas hacia el frente, unos alumnos sentaditos, tal vez no con la misma disciplina por tanta estimulación que hay hoy, claro, pero perfectamente se puede parar frente a un grupo y aplicar una metodología tradicional. Eso habla de la necesidad de actualizar, de profesionalizar al docente sin satanizarlo. El tema, como bien dices, es acompañarlo, darle herramientas al docente ante el alumno del siglo XXI. Entonces tendríamos que pensar en habilidades, ¿no? Exactamente. En desarrollar al profesor habilidades que para que después él pueda desarrollar esas habilidades al alumno, ¿no? Ya no se trata de transmitir conocimientos, sino ya más bien el desarrollo de habilidades. Vamos a un corte, Jorge, y continuamos en un momento más. Muy bien. La paz reside en la buena voluntad. Aprueba a los buenos. Tolera a los malos. Y ámalos a todos. FEAR Television Network les desea ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Soy Enrique Ayarte, los Agustinos Recoletos, me da mucho gusto saludarles y en esta ocasión quiero hablarles sobre San Agustín y la catequesis. San Agustín es un hombre que vivió la catequesis de la Iglesia cristiana mientras se preparaba para el bautismo, cuando él tenía 32 años y a punto de recibir el bautismo con los 33. Pero San Agustín será un hombre muy preocupado en realizar la catequesis dentro de su diócesis propia de Hipona. San Agustín es el hombre que nos ha dejado el primer libro de la catequesis de toda la historia de la literatura latina, una obra llamada De Catechizandi Rudibus, sobre la catequesis de los principiantes. Un diácono de Cartago
llamado Deogracias, le escribe a San Agustín hacia el año 401 para pedirle ayuda e información de cómo podía llevar a cabo la labor catequética, porque el obispo Aurelio de Cartago le había encomendado esta labor difícil de formar y de preparar a aquellos que se disponían para el bautismo. San Agustín le responderá con esa primera obra dedicada exclusivamente al tema de la catequesis dentro de toda la literatura cristiana latina, llamado así de Catequizandi Rudibus, sobre la catequesis de los principiantes. Aquí San Agustín le subrayará sobre todo 3 cosas a este diácono Deogracias. En primer lugar, siguiendo un principio de la retórica que se llama el decorum, es decir, saberse adecuar al público al cual se dirige un determinado discurso, le dirá San Agustín al diácono Deogracias: cuando tú des la catequesis, date cuenta que tienes personas más preparadas y otras más ignorantes. Tu discurso tiene que ir preparado y diseñado para cada uno de los tipos de personas de tu público. Por lo tanto, utilizar un discurso más elevado para aquellas personas más preparadas y un discurso más sencillo a aquellas personas que no tienen tanta cultura o tanta preparación. En segundo lugar, San Agustín le desarrolla todo un temario de los elementos que no pueden ser prescindidos en la catequesis propia de los que se van a bautizar. Si bien es cierto que esta catequesis de los que se bautizaban incluía ya algunos elementos teóricos que quienes se bautizaban debían conocer, como el Padre Nuestro y el propio credo, aprendiéndolos de memoria y volviendo a recitarlos delante de toda la comunidad, San Agustín le señala otros elementos de la historia sagrada que deben ser conocidos por aquellos que desean incorporarse plenamente a la Iglesia Católica con el bautismo. Pero también le señala a San Agustín un tercer elemento fundamental, la actitud que debe tener aquel que transmite la fe. Y San Agustín le recuerda que todo orador transmite a quienes les escuchan su propio estado de ánimo. Y San Agustín le recomendará que cada vez que comparte los elementos de fe, él sienta entusiasmo y alegría por compartir y comunicar aquello que está dando a aquellos que viven la propia labor catequética. San Agustín le llamará con una palabra latina llamada la hilaritas, es decir, el gozo y la alegría que provoca la fe en mi corazón y que yo la comparto con aquellos que me escuchan. San Agustín, por lo tanto, en este tratado de catequesis, no solamente se queda a ese nivel de la catequesis, sino que nos transmite los secretos con los que nosotros debemos compartir la fe con otras personas. Cuando se comparte la fe, no se puede hacer de una forma fría y de una forma distante. Quien comparte la fe debe hablar desde su propia experiencia y transmitir esa experiencia con gozo y con alegría para que su propia experiencia halle un eco en aquellos que le escuchan. San Agustín, por lo tanto, nos deja un gran ejemplo de cómo realizar la catequesis y la transmisión de la fe en esa obra suya de Catequizandi Rudibus sobre la catequesis de los principiantes, marcando un hito dentro de la formación cristiana en la literatura latina. Soy Enrique Gato de los Agustinos Recoletos y me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Bueno, regresando al tema, veíamos el desempeño de los profesores que va a ser evaluado y que pues hablábamos de este acompañamiento que tiene que dar ahora las autoridades para que el profesor no sienta ese miedo, ¿no?, a esta evaluación. Sin embargo, bueno, esta reforma sentimos que le faltó o está completa. ¿Cómo ves? ¿Fue un buen comienzo o le falta? Creo que es un buen paso, no diría un primer paso, porque ya ha habido varios intentos de abordar el tema educativo en México. Y el tema es muy complejo, porque no solo es político, es sociológico, es económico, tiene muchos factores ahí implicados. Creo que un logro de esta reforma es lo político. Desde la asignación del secretario de Educación Pública, Emilio Choaifet es un gran político. Se conoce todo lo que tiene que conocerse en política en México. Sin embargo, creo que lo que ahora falta es un pedagogo, un experto en educación. Una vez que el tema político se va resolviendo, el tema del sindicato, el tema de la maestra Elbester Gordillo, que fue un tema directamente político, fue una tarea también directa del actual secretario de Educación Pública. Creo que ahora lo que falta es bajar de la política arriba a las políticas públicas que lleguen al aula, porque si no, se queda en pura idea, pero no cambia la historia. Como cuando uno va a una conferencia
De pronto puede tener el tema de cambia el lenguaje y el vocabulario de acuerdo a 3 palabras que uno aprendió ahí, pero no cambia la conducta. Entonces, gracias, qué interesante, me entretuve, aprendí mucho, pero si eso no genera un cambio en lo cotidiano, fue una bonita experiencia. Y es lo que ha pasado con muchas reformas, y no solo en el ámbito educativo, en muchos ámbitos cambia la ley principal, con este tsunami de muchas reformas estructurales, pues ya cambiaron mucho, pero el gran reto es las leyes secundarias, no solo el artículo 3º, está la Ley General de Educación, la Ley del Servicio Profesional Docente. Ahora ya cuando lleguen a reglamentos, a acuerdos, es asegurarse que no se quede en la parte administrativa y burocrática, sino que incide en un cambio de conducta del docente en el aula, y que tenga más elementos para entender a su alumno y para hacer que el alumno aprenda. Ese es el objetivo principal. ¿Y cómo se hace eso? Porque sí es cierto que depende del profesor, ¿no? ¿Cómo un profesor se motiva a cambiar, ¿no? Ya me evaluaron, me acompañan, pero puedo hacer un programa, una planeación con muy buenas intenciones, ¿no? Y quedarse solo en eso. ¿Cómo es que se logra verdaderamente que el profesor se interese por cambiar en el aula? Ahí es en donde digo que a la reforma tal vez le falta pedagogía. Desde el paradigma, y regreso al artículo 3º para aterrizar en esto. La primera frase del artículo 3º a mí, desde la primera vez que lo leí, me ha molestado muchísimo. Y cada vez que la he retomado en diferentes espacios me sigue molestando, que es todo individuo, a diferencia del artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice toda persona tiene derecho a la educación, nuestro artículo 3º dice todo individuo tiene derecho a recibir educación, ahora de calidad. El hablar de recibir educación está hablando de un ente pasivo que recibe, y ahí te va tu educación, cáchala, yo la recibo. Desde ahí hay un mal enfoque. Claro. Desde ahí es el docente que tiene el conocimiento y el alumno que no lo tiene, quien lo recibe. Por lo tanto, el docente se dedica desde esta idea, desde este paradigma a yo enseño, es decir, yo muestro, yo pongo aquí todo y ya es responsabilidad del alumno que aprenda o no. Y es cuando seguimos viendo clase por vista, o ustedes hagan, o el mito de el buen maestro es el que reprueba más. Claro. Y así podemos recordar a algún maestro de nuestra historia. Qué buen maestro es ese, porque cómo es difícil pasar con él. Hoy el paradigma ha cambiado. Claro. El buen maestro tendría que ser aquel que logra que todos sus alumnos saquen 10. Y no por esta idea también coloquial de un maestro barco, sino porque realmente el maestro no es el que solo enseña, sino el que hace que el alumno aprenda. Hasta allá debe de llegar la enseñanza. Entonces, la reforma debe de dar elementos desde lo pedagógico para que el maestro tenga más competencias docentes y entonces tenga elementos didácticos, elementos metodológicos, elementos de manejo de grupo, de gobierno de clase, y entonces los alumnos estén en un ambiente propicio para aprender la propuesta del maestro. El maestro que ahora es guía, que ahora facilita, propone una clase diferente y el alumno entra a esa dinámica y en ese proceso va aprendiendo y va desarrollándose como persona, que es lo que nos debería de interesar más. Claro, ahí se pone todavía más difícil, ¿no? Si el INE va a estar evaluando, vamos a suponer que lo hace por competencias y encuentra la manera. Sucede lo mismo que con la prueba enlace, ¿no? Los alumnos no están acostumbrados a ese tipo de evaluaciones. Los profesores hacemos evaluaciones tradicionales. Y llega la prueba enlace y es otra cosa, ¿no? O llega la nueva prueba que puedan poner y es diferente, ¿no? Entonces sucede que como no haces ese tipo de prueba, pues a los alumnos les va mal, ¿no? O también sucede que el profesor los entrena para contestar un examen como esos, y entonces, como tú dices, no refleja todo lo que es el proyecto educativo. Entonces, yo creo que la clave, como tú lo dices, no está en lo que se haga en el aula, ¿no? Lo que el profesor haga. O sea, si enseña por competencias, pues a lo mejor la evaluación tendría que ser un proyecto, ¿no? Donde puedas evaluar ya sea el hacer, ¿no? El ser, las actitudes, cómo se organizan para hacer un equipo, cómo ellos ven las diferentes habilidades que tienen, cómo le sacan jugo a esas habilidades,
cómo se expresan a la hora de exponer su proyecto, cómo lo defienden con argumentos. O sea, a lo mejor sí se tendría que considerar evaluar de otra manera, ya no con una prueba escrita. Exacto. ¿No? Creo que queda en la mesa pues todas estas interrogantes, ¿no? Si realmente la reforma nos va a dar respuesta a lo que nosotros queremos, ¿no? A lo que México necesita ahora en la educación, ¿no? Una educación de calidad, pero no solo que quede en el área administrativa, en el área burocrática, sino que quede esa calidad en el aula, realmente en el salón, ¿no? Queda también la tarea de la motivación del profesor, de que quiera hacer las cosas diferentes, de ese cambio que necesita México para poder transformarlo, para poder realmente pues formar alumnos que el día de mañana tengan las mismas oportunidades que un niño de Japón o de China o un joven, un adolescente o un profesionista que fue en otro país formado, y que México también pueda competir de igual manera con ellos, ¿no? Yo creo que ahí está el reto de nuestras autoridades, y principalmente pues yo motivaría a que lo reflexionáramos los docentes, ¿no? Todos los que estamos en un salón de clase, que nos dedicamos precisamente a formar las generaciones del futuro, pues a ver esta reforma con las oportunidades que nos da, que creo que tiene muy buenas intenciones, y pues bueno, también desde nuestra trinchera hacer algo, ¿no? No esperar a que el gobierno nos dé todo en la mesa, nos ponga todo en la mesa, sino yo creo que también qué vamos a hacer nosotros como docentes, si vamos a realmente creemos en el cambio y vamos a generar ese cambio, o nos vamos a esperar a que vengan y la reforma u otra reforma nos diga qué hacer, ¿no? Yo creo que desde ahí está la iniciativa en nuestros docentes, ¿no? La clave está en el docente, en lo que se hace en el aula finalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues te quiero dar las gracias, Jorge, por esta invitación, haber aceptado esta invitación. Muy enriquecedor todo lo que nos has platicado con tu vasta experiencia en el trabajo que has tenido en todo lo que es en estudiar y en analizar y reflexionar la reforma educativa. Y bueno, pues muchísimas gracias a todo nuestro auditorio por haber estado pues aquí acompañándonos con ese tema tan interesante que es la reforma educativa, que finalmente pretende la transformación de la educación en México. Gracias. Muchas gracias.